Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en este martes 9 de mayo de 2017. Un martes en el que vamos a hablar de los temas que han acontecido a lo largo de la semana, temas que, bueno, pues se centran ante todo en la última actualidad o en la más reciente, porque tampoco ha sido una semana, afortunadamente, excesiva en temas polémicos. Si alguno que otro, por ejemplo, pues lo que ha pasado en Francia, es decir, todos estábamos, quizá la mayoría, no todos, pero algunos con los dedos cruzados, esperando a que no ocurriera un desastre francés, que ganara la extrema derecha y que, entre otras cosas, propusieran un referéndum para salirse de Europa o incluso salirse de Europa directamente. No ha sido así. Le Pen no ha conseguido la victoria, sino más bien todo lo contrario, y el liberal, que ahora mismo va a ser ya el presidente de la República Francesa, lo primero que hizo fue comparecer con la bandera europea detrás. Un buen síntoma, aunque eso no quita que quiera cambiar o modificar o ayudar a corregir algunos posibles cambios que él considere oportunos y necesarios dentro de las posibilidades que Francia tiene dentro de la Unión, que también sería bienvenido esa aportación o por lo menos esa opinión. En cualquier caso, ¿qué va a suponer eso, las elecciones de Francia para el resto de Europa y, cómo no, también para España? Ustedes habrán oído hablar de la Sagrada Familia, ¿verdad? Está en Barcelona. Últimamente solo se habla de la familia, con mayúscula, y es que no sé si copiando ese monumento querían hacerse el suyo propio, la familia Pujol. El escándalo Pujol ya llega hasta extralimitar el sentido común, como se suele decir. Solo hay uno en la cárcel, los demás siguen libres y se está demostrando que llevan desde el año 90, nada menos, que manejando dinero público para su propio beneficio. Tienen que juzgarse, tienen que condenarse, pero, ojo, algunos por mucho menos, no iba a decir por la mitad, sino por menos de la mitad de la mitad de la mitad, les han puesto en la cárcel incondicional a él, a familiares, incluso amigos. En España o en Cataluña, en este caso, que forma parte de España, no sabemos o no entendemos qué sucede cuando a algunos les pillan con las manos en la masa, y ojo, qué masa, que puede ser hasta pan consagrado, en el sentido literal de la palabra, teniendo en cuenta los mensajes que enviaba la matriarca a la familia en referencia a lo que tenía que hacer el director del banco para cambiar el dinero de una cuenta a otra cuenta. Y mientras tanto, Cataluña, dicho sea de paso, pues sigue hablando de la secesión. Ahora, y es otro tema que es de actualidad, han sacado un concurso público para nada menos que 200.000 euros en urnas. Ellos dicen que no está prohibido en ningún lado que una autonomía compre urnas, claro, pero, hombre, es como si os digo, no está prohibido en ningún lado que una autonomía compre escopetas para cazar, pero parece sospechoso, ¿no?, que compre escopetas para cazar si no es para cazar. Pues algo parecido pasa en Cataluña. Aparte de eso, el País Vasco, que está un poquito más allá, ha conseguido recuperar parte del denominado cupo vasco de unos años, desde hoy o unos años atrás, que se le había, entre comillas, no administrado o no cedido por el Gobierno central. Algunos consideran que es un pacto pro presupuestos generales. Bueno, algunos no, la mayoría. Pero en cualquier caso, ¿es legítimo? ¿No es legítimo? De ello vamos a hablar. Y por último, en Castilla-La Mancha, que seguimos sin presupuesto, dicho sea de paso, se han anunciado y se han dicho que más de 1.000 jóvenes van a poder acceder a las ayudas a los agricultores que la Consejería del sector o del ramo ha puesto a disposición de ellos. Más de 50 millones de euros para que los jóvenes puedan reincorporarse a la agricultura. Parece ser la cifra más alta hasta ahora que se ha puesto encima de la mesa por parte de un gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. Veremos si eso funciona, si es suficiente para conseguir repoblar algunas zonas deprimidas de nuestra comunidad autónoma y que están viendo cómo ya ni siquiera hay herederos para que puedan continuar con las labores agrarias, con el sector primario.
Para hablar de todo ello contamos esta noche con Antonio González Jerez. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Director de ABC Castilla-La Mancha. Con José Manuel Velasco, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Iñaki Errazquín, de Podemos. Muy buenas noches, Chema, y todos. Santiago Vera, del Partido Socialista. Buenas noches. Diego Mejías, de Ganemos. Buenas noches. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Como corresponsal en Francia Dígame usted, del sí. Braserillo, cuéntanos. Hola, la. Hola. Merci beaucoup. Cuenta. Bueno, La yo creo France. primero hay que resaltar que ya hubo su sorpresa en la primera, digamos, fase de estas elecciones, que como todos sabemos hay una segunda vuelta, aunque será en junio cuando se celebran las legislativas, que son todavía incluso más importantes, ¿no? Entonces se trataba de una opción clara entre lo que es un centro amplio y reformador o un extremismo, un populismo, lo que llamamos actualmente. Yo creo que los franceses han dejado claras muestras de que las sociedades europeas optan por este tipo de ideología. Es una ideología más centrada y más reformista. Y de hecho, tanto conservadores como republicanos en Francia han quedado donde han quedado porque creo que equivocadamente unos han tratado de ir hacia la extrema derecha y otros hacia la extrema izquierda, con lo cual es evidente cuáles son las preferencias de los franceses. Yo creo que esto es una lección a seguir y que indudablemente al tratarse de un país como Francia importante, pues en España puede también tener sus consecuencias. Otra de las consecuencias también importantes ha sido ese temor existente ante reforzar la idea de Europa o no, que ya se inició con el Brexit y que lógicamente Marine Le Pen abogaba por una salida del euro, con lo cual hubiera sido otra, digamos, hachazo más dentro de las estructuras europeas. Yo creo que estas dos circunstancias son la más importante. No hay que olvidar tampoco que ha habido también bastante abstención y voto en blanco, que eso no hay que olvidarlo, aunque también es cierto, y es cierto también, que mientras el padre de la candidata populista, por decirlo así, en su día, en la segunda vuelta, no obtuvo prácticamente ni un voto más que su hija sí que la ha obtenido, con lo cual habrá que tener esto en cuenta en un futuro. Y bueno, pues en principio son para mí las lecturas más importantes. Yo luego, si queréis, después de hablar del resultado, me gustaría tratar la curiosidad. La curiosidad es que alguien que no tiene un partido político, sí, claro, es sin decir, estructura. o sea, que es alucinante, ¿no? O sea, oye, que me parece bien, pero que no tiene partido político. Simplemente es él con su idea, con su planteamiento, y ahora está. De hecho, bueno, ya se ha hablado que el candidato a ser primer ministro, uno de los candidatos de diputado, va a ser el actual primer ministro, ¿no? Que es socialista. Socialista, sí. Bueno, perdona. Sí. Es otro mundo, es otro mundo. Es otro mundo total. Político. José Manuel, Bueno, opinión. sí, mi opinión. Yo creo que tras lo que sucedió en la primera vuelta, en la que llegaron a las elecciones, por un lado, un partido socialista muy desgastado, un partido republicano acosado por la corrupción, porque Fillon llegó con tremendos problemas de corrupción a la campaña, pues estaba claro que efectivamente eso iba a perjudicar mucho a los dos partidos que tradicionalmente habían gobernado en Francia o habían presidido la República Francesa desde su inicio. Entonces, en este sentido, una vez pasada la primera vuelta, yo lo que sí creo es que entre los dos candidatos que quedaron, que fue Marine Le Pen y Macron, pues estaba claro, porque Macron representaba, pues, apuesta por un nuevo orden público nacional, es decir, apuesta por cambiar un poco lo que es el funcionamiento del Estado, siempre pensando más en el ciudadano y con más transparencia, que es lo que ahora demanda la población. Demanda también una moralización de la vida pública, que yo creo que en este momento es importante, y con todo lo que había afectado en la campaña, por ejemplo, a Fillon, que era el candidato republicano, era un tema muy importante y que iba a afectar mucho al voto. Es un firme defensor de la Unión Europea, que también era un tema tremendamente importante en la campaña, porque en la segunda vuelta a quien tenía enfrente era alguien que ha pasado toda la campaña electoral diciendo que uno de los primeros pasos que iba a dar es el de convocar un referéndum para sacar a Francia de la Unión Europea, razón por la cual
efectivamente la mayor parte de los líderes europeos y de la propia Unión Europea han hecho algo que no se había vivido hasta el momento, y es que, si se me permite la expresión, se han inmiscuido en una campaña electoral posicionándose a favor de un candidato, y este candidato era Macron. Y bueno, yo creo que también es una persona joven que ha tenido el apoyo de todo lo que ha sido la élite profesional francesa y gubernamental europea en esta segunda vuelta, porque, repito, todos los líderes europeos han apoyado frente al extremismo de Marine Le Pen a Macron. Entonces, bueno, yo creo que los sondeos en este caso han acertado desde el primer momento. Estaba claro que él iba a ser el vencedor de las elecciones. Se han quedado cortos. De todas formas, yo quiero llamar la atención sobre dos temas que son tremendamente importantes, y por un lado es el tema de la gran abstención que ha habido en esta segunda vuelta, y también otro tema tremendamente importante, y es el de que, efectivamente, como ha dicho Antonio, en pocos meses tienen las elecciones legislativas, y recordemos que Macron, por ser un partido nuevo, no tiene representantes a día de hoy en la Asamblea Nacional, con lo que, bueno, la noticia, una vez que se ha sabido que él iba a ser presidente, es que está intentando conformar las 570 y algo candidaturas que tiene que conformar en toda Francia para poder aspirar a tener representación en la Asamblea Nacional, que es donde se legisla. Y en ese sentido va a ser tremendamente importante que, efectivamente, el partido del presidente de la República tenga una representación suficiente como para poder también implantar o llevar medidas legislativas que de una u otra forma cambien todas esas cosas que Macron quiere cambiar. Curiosamente, tanto la derecha como la izquierda moderada de Francia han dicho que hay que apoyar para que así sea. Sí, el único que se ha abstenido de apoyar directamente ha sido Mélenchon, que era efectivamente la extrema izquierda. La extrema izquierda. Apoyar para que consiga precisamente representantes para presentarse, o sea, que están dispuestos a prestar diputados o candidatos. Algo que aquí en España sería inviable. Y bueno, recordemos otra cosa muy importante, y es que Macron había sido ministro de Economía, que eso, lo queramos o no, es importante. Había sido ministro de Economía con el actual presidente de la República, con Hollande, y quiero decir, es una persona que conoce el gobierno desde dentro. O sea, tampoco es un desconocido que se presenta a unas elecciones y que gana. Ha sido ministro de Economía. Pero tiene su mérito, que no tiene partido político, que se presenta como tal. Por supuesto. Alejandro. Bueno, al final entiendo que los franceses nos han dado un ejemplo de situar al Estado por encima de los partidos políticos. Desde nuestro punto de vista, las declaraciones de los principales partidos derrotados, al día siguiente o el mismo día de su derrota, posicionándose en favor de lo que querían, y sobre todo también, que es otra lectura, muy en favor de lo que no querían para Francia, porque aquí también ha habido, entiendo, un voto negativo desde el punto de vista de lo que no queremos, ¿no? Y el único que se ha salido un poco también por la tangente ha sido el candidato Mélenchon, pero el resto sí que intentaron decir, bueno, no queremos esto, o tenemos muy claro que no queremos esto, y solicitaron expresamente el apoyo a Macron en este caso, y ha salido elegido con ese refuerzo. En Ciudadanos decimos que no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado su momento. Y quizá este es un caso pues muy típico, porque, como decíamos antes, esta persona solo tenía una idea. Solo tiene una idea de Francia, tiene una idea de cómo tiene que ser su economía, de cómo tiene que ser su sociedad, y no tiene una estructura detrás, ni siquiera algún oligopolio detrás, ¿no? que lo sustente, sino, bueno, pues a partir de una idea de centro reformista, de centro liberal, dependiendo cómo se quiera entender. Pero bueno, unas ideas además con las que desde Ciudadanos efectivamente nos sentimos bastante identificados. Ha tirado para adelante con una idea nacional y, sobre todo, y más importante, ha conseguido frenar el auge del populismo en Francia, un populismo que aquí es muy peligroso porque viene de la extrema derecha más rancia que podemos tener ahora mismo en Europa, como es la familia Le Pen, y sobre todo, y como comentaba algún compañero, porque defienden el antieuropeísmo, y ahora mismo se ha refrendado que al menos Francia tiene que ser núcleo, eje y motor de la Unión Europea, como ha sido siempre, como no puede ser de otra manera. Iñaki. Bueno, yo resumiría en una frase. Para evitar que ganen los tiburones, los franceses y francesas han votado a las pirañas.
estaban en una alternativa complicada, estaban entre susto y muerte, les daban a elegir entre susto y muerte por la propia situación que tienen en Francia con esa forma de participar en las elecciones, que tienen una segunda vuelta donde solo participan las dos primeras fuerzas. Las dos primeras fuerzas que concurrían eran la derecha y la extrema derecha. Bien, alguna vez he comentado que aquí en España, que todo es diferente a Francia, como tú bien has dicho hace un momento, Chema, pues claro, aquí no se daría nunca esa situación porque la extrema derecha ya está dentro de la derecha, de tal manera que en un solo partido se engloba todo, ¿no? No, hombre, también se presenta Falange Las Jons a las elecciones. Bueno, pero eso es una quemadura de pelo, por tu parte. Vox. No, Vox. Sí, no, pero bueno, eso son cosas testimoniales, ¿no? ¿Qué te diría el Cuadras? Algún voto rascado. Pero fundamentalmente yo diría que Macron es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, representa y abandera las políticas que van a permitir, si sigue así, que crezca la extrema derecha en Francia. A mí me parece que Macron es un peligro, que efectivamente, si tienes que elegir de susto y muerte, han elegido susto, yo también lo habría hecho. Eso es una cosa lógica. Si te dicen, te voy a cortar una pierna o el cuello, bueno, córtame la pierna. A las fuerzas ahorcan, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero yo pienso que hubiese sido mucho más razonable otra situación. No obstante, efectivamente, en junio hay unas elecciones en las que veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Y supongo que habrá una segunda vuelta también aquí, ¿no? Para hablar. Así que, Bueno, pero a ver, los que más éxito han tenido por el público son los que hablan, claro. Sí, claro. Como en Francia. Sí. Cuando quieras, Santi. Era broma. La verdad es que Emmanuel Macron no es un desconocido, fue de hecho ministro de Economía con el presidente Hollande, con un presidente socialista, y yo creo que ese ha sido su punto de partida. Francia ha elegido un presidente joven, un presidente europeísta, aperturista y ciertamente liberal, sí. Yo tanto como llamarle de derechas pues no me atrevería, es más, quizá ya el concepto de derecha e izquierda pues tengamos que plantearnos los partidos cómo manejarlo o si dejarlo de manejar o por lo menos centrarnos en lo que nos piden los ciudadanos para no encasillar de determinada manera a los candidatos, ¿no? Lo que sí se puede decir claramente es que ha sido un presidente alejado de la polarización de los extremos, es decir, ha sido un presidente, en este caso es un presidente que se ha definido por unas posturas centradas, que han compartido y comparten un sector del Partido Socialista francés o otro sector, en este caso del Partido Republicano, y que de hecho el apoyo que han tenido, bueno, pues se ha visto reflejado. Es un no a las políticas populistas, es un no al peligro de Le Pen. Yo creo que el verdadero peligro en Francia y en Europa era Marine Le Pen, era un auténtico peligro, una señora que dice que vamos a salir del euro, que vamos a tener dos monedas al mismo tiempo, pero no sé cómo va a funcionar. Yo, de hecho, no sé si como corresponsal del Braserillo, ¿no? He estado la semana pasada en Francia, de hecho sea de paso, sí. Efectivamente, somos internacionales. Somos internacionales. Hay que pagarle dietas. Sí. Entonces me llamaba mucho la atención que allí en su campaña tenían directamente pegado en sus carteles electorales la palabra Frexit. O sea, era así de claro. O sea, ellos apostaban, Marine Le Pen apostaba por la salida de Europa, por la salida del euro, en un día casualmente que tenemos que celebrar el Día de Europa, hoy es el Día de Europa, creo que tenemos que seguir luchando, como creo que es la idea de Emmanuel Macron, por una Europa más social, una Europa con igualdad de oportunidades, con paz, con libertad y con desarrollo económico y de empleo también para todos, y es por lo que creo que tenemos que luchar. Es un sí a Europa en contraposición a las políticas populistas, nos gusten o no, de la extrema derecha. Bien es cierto que hay que comentar también el alto porcentaje de abstención, un 37% de abstención. Algunos cronistas hablaban de primero queda Macron con un 66%, segundo la abstención y tercera Marine Le Pen con un 34%, ¿no? Es decir, creo que es muy indicativo, ¿no? de cómo ha sido estas elecciones en Francia y, dicho sea de paso, y lo comentaba Iñaki, el compañero de Podemos, a mí sí particularmente me ha llamado mucho la atención la postura de Mélenchon, de la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, que no ha sido capaz de decir, porque no salga la extrema derecha, curiosamente los polos opuestos, no ha sido capaz de decir vamos a apoyar con quien más en principio podemos tener más en común. O sea, ha dicho no, libertad de voto, o no vayamos o nos abstengamos, es decir, no sé, la verdad es que no sé si calificarlo de irresponsabilidad, si desconcierto o de curiosidad,
pero la verdad es que la postura del señor Mélenchon es como mínimo de estudio, más de estudio, por supuesto, la postura y la victoria de Emmanuel Macron sin tener un aparato de partido que ha conseguido ganar, que sí que seguramente en las facultades de políticas pues es digno de estudio las nuevas políticas ahora que se abren paso, y por supuesto veremos en las legislativas de junio a ver cuál es la fuerza que puede tener este nuevo político. Diego. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que no creo que sea Mélenchon el responsable de la situación en Francia hoy, porque precisamente los partidos tradicionales tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando, ¿no? Creo que debemos de reflexionar, tenemos que hacer análisis, ¿no?, de lo que ha pasado. Hay varias lecturas. Por un lado, claro, satisfechos porque se ha conseguido parar a Marine Le Pen, a la ultraderecha, y eso yo creo que Mélenchon tampoco lo quería. Lo que pasa es que, claro, creo que Macron es el resultado de una crisis europea, global, sobre la que tenemos que reflexionar y tenemos que también evaluar y darnos cuenta del por qué pasan estas cosas, ¿no? A lo mejor Le Pen está peleando la victoria con Macron, que es un producto que nace de la desconfianza de todo el mundo, que nadie confía en los partidos tradicionales, y se está debatiendo la victoria, y entonces tenemos que tener cuidado porque al final va a ganar, como sigamos por este camino, porque hemos hecho una política en contra de los ciudadanos europeos, con recortes, falta de empatía con ellos, y necesitamos una Europa más solidaria. Entonces, por un lado, bien, o medianamente satisfecho porque no ha conseguido la victoria la ultraderecha, pero por otro, creo que hay que analizar la caída de los partidos tradicionales, observando la distancia. Está pasando al PSOE en España, y tenemos que reflexionar el por qué, sobre todo, ¿por qué está pasando? Pues yo creo que pasa porque le hemos dado la espalda a los ciudadanos, porque estamos recortando, no les estamos entendiendo, nos estamos mostrando alternativas de soluciones a sus problemas, y esto es el resultado de eso, yo creo. Entonces, ahora si la culpa la tiene Mélenchon de toda la crisis y de todo lo que ha pasado, yo creo que Mélenchon es al revés, lo que quiere es apostar por otras cosas, dar una alternativa distinta a la que va a dar Macron, que es continuidad. Acabas de mencionar un tema que, por cierto, a mí se me había pasado y que podemos tocar, que es la última encuesta de intención de voto que se ha realizado aquí en España, Sí. la del CIS, sí, y que habla precisamente de todo lo contrario que has dicho tú, Diego. Sube el PSOE, Bueno, baja pero Podemos, en mínimos sube Ciudadanos, baja PP. Pero muy Entonces, sutil, seguro que tiene muy razón sutil, Diego. muy sutil. Yo creo que es muy sutil. Pero, hombre, o sea, entre Cis y Diego, me creo yo mucho más a Diego, pero vamos, Hombre, por afinidad. por afinidad, ¿no? Claro, pero Yo dilo, no tengo nada que ver con Diego. Hombre, claro, pero dilo por afinidad, me creo más Que digo por los ¿Cuánto augurios nos queda que hace. para ir a publicidad, compañeros? 2 minutos. Antonio, tiene usted la palabra. En todo caso, esto es una carrera de fondo todavía. Yo creo que Francia primero se ha posicionado ideológicamente de centro o reformista, como lo queramos denominar. Pero por otro lado, a la hora de la gobernabilidad, tanto socialistas como republicanos tienen que ser conscientes de que tendrán que sustentar y ser un poco palanca del nuevo presidente, un presidente que por primera vez no tiene una estructura, con lo cual esto es una cuestión de responsabilidad de todos. No, bueno, ya tienen presidente, y ahora qué, ahora cómo se gobierna. Hemos dicho que las legislativas de junio son las importantes porque el Parlamento es el que hace las leyes y decide las cuestiones en ese ámbito, con lo cual republicanos y socialistas tienen una responsabilidad, igual que lo tiene también el nuevo presidente, ¿no? De no adscribirse de manera incondicional, me declaro liberal centrista. Bueno, también tendrá que, digamos, negociar y ver en quién se apoya. No sabemos si finalmente, es que yo creo que no tiene tiempo material para establecer una estructura de partido en un país como Francia. Me parece bastante complicado. Entonces, ahora viene esa segunda parte. A ceder. Sí, por eso Es lo digo que están hablando, es están importante. hablando de ceder diputados. O sea, Efectivamente. es decir, pero ojo, pero a mí lo que me sorprende, y me admira en este caso, es que sean capaces, tanto republicanos como socialistas franceses, para decir, bueno, este tío ha ganado, Sí. que gobierne, Efectivamente. y vamos a apoyarle, y vamos a ayudarle, y vamos a...
porque él tampoco se ha definido ni de derecha ni de ¿Tú te izquierda. imaginas eso aquí? Eso es imposible. Vamos, ni lo sueñes, Antonio. De momento, hoy por hoy, a lo mejor dentro de 20 generaciones, sí. Quiero decir que la prensa francesa, que supongo que es quien mejor conoce a Macron, lo ha definido como un liberal con un toque de intervencionismo. Entonces, bueno, yo creo que no creo que el pueblo francés no sepa lo que ha votado. Aquí se acaba de decir que si ha sido una elección entre susto o muerte, o que si Macron es el resultado de unas políticas que se han hecho. Yo creo que Macron es el resultado de que los franceses han ido a votar, han votado y han votado por Macron. Me parece que Macron es el resultado de eso. Y si hablamos de democracia y creemos que la democracia es lo que la gente elige, no podemos luego poner en duda que la gente se ha visto en una tesitura y ha elegido lo mejor o lo peor. No. La gente sabe lo que quiere, Pero y si más, no, los, no habrían ido a los votar. franceses saben lo que quieren. Si no, entonces habría ganado la sanción. Saben lo que quieren y han ido y Estamos han, hablando al hecho de votar, estamos hablando y han elegido y han un elegido proceso, ¿no?, de por qué está pasando. Nos vamos a publicidad Sí, y no, seguimos no, después no, con la no. ronda de contestaciones, en este caso de respuesta a este primer tema sobre Francia. Pero en cualquier caso lleva razón, y ahí le tengo que dar la razón. Es decir, tan fácil tiene un francés ir a votar como no. Si te dan a elegir, como decimos, entre susto o muerte, lo tengo muy fácil. Ni susto ni muerte, no voto. Ya está. No, han ido a votar. ¿Que ha habido abstención? Por supuesto, pero han ido a votar. Es que te viene Nadie un les ha poco para obligado. el francés, ¿eh? Nadie les ha obligado. Vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes. Hasta ahora.